¿Ves? Ay, súper combinados Sí, en la en playita. la playita ahí está, Mara. Mi primer campamento. Ve con de mi tía. superestrella. Superestrella, no, qué barbaridad. Mira aquí yo con mis papás calificando exámenes. No, eras ñoño desde chiquito. Jugando béisbol, con mis primos, etcétera. Ay, Mara, me encanta que hagamos este ejercicio de recordar historias de nuestra infancia, ¿eh? Darnos cuenta de todo lo que hemos vivido. Muy de acuerdo, Ernesto. Deja un sentimiento bonito ver cuánto hemos aprendido y cambiado con el tiempo. Y al mismo tiempo ver que seguimos igualitos. Igualitos. Seguro hay una palabra para describir eso que estamos sintiendo ahora, ¿eh? La situación de sentir felicidad por recordar el pasado y al mismo tiempo la nostalgia de añorar eso que ya no es o ya no está. Bueno, en portugués llaman a eso saudade, aunque no es exactamente eso que mencionas. Son de esas palabras en otro idioma que carecen de traducción a otros idiomas. En español tenemos algo cerca que es morrilla, pero solo funciona cuando se habla de un lugar, específicamente del lugar en el que naciste. El pasado y todo aquello que conforma nuestras historias. Lismara, ahora que hablamos de palabras del pasado, me acabo de acordar de una palabra que acabo de aprender. Ajá. Histéresis. Histéresis. Me suena familiar. ¿Tiene algo que ver con histeria? Histeria, Lismara, ¿por qué habríamos de hablar de la histeria en el programa de pensamiento matemático? Ay, Ernesto, ¿de qué no hemos hablado en pensamiento matemático si todo tiene que ver con matemáticas? Claro, pero histeria y matemáticas, no me parece que sea obvia la relación. Bueno, podríamos darle una revisada, eso sí. Tienes razón. Bien podríamos dejarlo como un tema de investigación para más adelante. El saber si hay una relación entre estos conceptos, porque mira, A ver. ambas palabras tienen un origen griego antiguo, mientras que histeria significa útero y se escribe así. Histéresis significa deficiencia o estar atrasado y se escribe así. Oye, qué interesantes observaciones, Vilma. Habremos de hacer esa investigación que mencionas, ¿eh? Bueno, hecha esta observación, dime qué significa histéresis. Quiero decir, ya me dijiste que significa deficiencia o estar atrasado, pero mi pregunta es, ¿qué quiere decir con lo que estábamos hablando antes? Nuestro pasado personal y aquello que se echa de menos pero que ya no volverá. Ah, es que la histéresis es una propiedad que tienen algunos materiales, específicamente en términos de sus propiedades magnéticas y de cómo poseen la capacidad de conservar sus propiedades incluso cuando un estímulo ha desaparecido. Algo así como que un objeto no depende del presente sino del pasado. Sí, algo así. Entonces, ahora que estamos viendo fotos de nuestras respectivas infancias, me acordé que también nosotros tenemos histéresis, porque fueron los estímulos del pasado, con nuestras historias, las que explican el cómo llegamos al lugar en el que estamos ahora. Ay, qué poético y filosófico te pusiste, Ernesto. Elemental. Pero no quiero que se queden solo con esa idea. Mejor vamos a ver una definición más formal de lo que es la histéresis, ¿va? Me parece. Antes de explicar lo que es la histéresis, he de decirles que parece no existir una relación etimológica entre histéresis e histeria, es decir, que la raíz o el origen de ambas palabras no es común, sino que cada una surgió de manera independiente. También podríamos agregar dos palabras que se parecen a histéresis, pero que no tienen un origen común. Estas son historia e histólisis. Esta última significa destrucción o desintegración de tejidos orgánicos. La nula relación resulta interesante porque historia e histéresis sí tienen una conexión científica. Ahora les explicaré a qué me refiero. Como bien mencionó Ernesto, la histéresis es la capacidad de los cuerpos de mantener características del pasado, aunque las condiciones presentes hayan cambiado. Algo así como que hay objetos que tienen historia. En concreto, la histéresis hace referencia a la historia física de algunos sistemas. Pensemos en la plastilina. Si la manipulamos, su forma cambiará, pero no regresará a su estado original. Cuando cambiamos la forma de un objeto y este no regresa a su estado original, podríamos decir que tiene histéresis. Eso sí, en un sentido muy general del concepto. Sin embargo, la histéresis es un elemento cuya definición procede de la física, específicamente del electromagnetismo. Una de las definiciones de histéresis es estar atrasado. Esto tiene que ver con la magnetización de un cuerpo,
concretamente un ferromagneto, ya que la histéresis es el atraso o retraso entre el estímulo y el resultado que ocurre en términos magnéticos. Es decir, que cuando se magnetiza un ferromagneto, aunque se quite dicho campo magnético, el ferromagneto mantendrá la señal magnética. En términos comprensibles, lo que acabo de decir es que los materiales ferromagnéticos, como puede ser la punta de un desarmador, puede cargarse magnéticamente mediante campos magnéticos externos. La histéresis también puede ocurrir en materiales ferroeléctricos o en bandas elásticas, además de que ayuda a explicar fenómenos propios de la física, pero también de la química, la ingeniería, la biología y la economía. La gráfica o la representación visual de la histéresis es muy representativa del fenómeno que a grandes rasgos muestra la curva de magnetización de un material. Podemos ver cómo la curva tiene una forma de S. Vemos cómo al cruce de nuestros ejes X y Y nace una curva, misma que es la magnetización. Su forma curvada responde a que la magnetización necesita de un esfuerzo eléctrico. Posteriormente vemos cómo lo que era curvo ahora es recto, pues es entonces cuando la magnetización es proporcional. Finalmente vemos cómo esa recta se acuesta, por decirlo de alguna manera. De allí que a este punto se le llame desaturación. Esto es así porque el material ya no se magnetiza más, incluso aunque se le someta a una carga magnética alta. Cuando se le da valores a la gráfica, vemos sobre el eje de las X una H y sobre el de las Y vemos una B. La H representa el campo magnético y la B es el modelo teórico de la magnetización. Las dos líneas que aparecen flanqueando a la curva que nace del cruce de los ejes X y Y representan lo que sucede cuando se reduce el campo magnético hasta hacerlo cero y que hace que la curva se desplace hacia la izquierda. Esto significa que el material está magnetizado, aunque no haya campo magnético, lo que significa que la curva de la izquierda es la representación gráfica de esta historia en el material. Si luego se le aplica un campo magnético negativo, la curva llega a un punto de saturación negativa, tal como vimos en el cuadrante superior derecho, pero ahora en el inferior izquierdo. Si luego revertimos el proceso en un campo magnético igual a 0 y volvemos a la saturación magnética, volveremos a tener valores positivos, mismo que vemos con la curva de la extrema derecha. Es así que se representa de forma gráfica cómo es que un material cambia en términos de sus propiedades en el tiempo. Al inicio no teníamos un campo magnético y el material no estaba magnetizado. Luego le agregamos un campo magnético, lo que magnetizó al material hasta saturarlo. Pero desde allí, sin importar lo que hagamos con los estímulos magnéticos, el material quedará con un magnetismo remanente, con una historia. Para quitarle ese magnetismo, habría de aplicarle un campo en sentido contrario. Ahora todo suena muy teórico, pero más adelante haremos un experimento para probarlo ante nuestros ojos. Otro ejemplo de histéresis ante nuestros ojos es que los discos duros de nuestras computadoras se valen del magnetismo para almacenar información. Sin la histéresis, cada que apagáramos nuestra computadora, la información almacenada se perdería. Sería imposible que el avance de nuestras tareas se mantuviera intacto hasta el otro día, cuando regresáramos a la computadora. Hasta ahora he hablado de materiales ferromagnéticos, pero también mencioné a los ferroeléctricos y a las bandas elásticas. ¿Podría ser posible que la histéresis también esté presente en todos los objetos materiales de nuestro planeta y del universo? Hoy estamos con el maestro Alfredo Velázquez Márquez de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido al programa. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Es un gusto tenerlo como invitado. ¿Nos podría platicar a qué nos referimos cuando hablamos de las propiedades físicas de los materiales? Bueno, nos referimos a aquellas características, atributos o cualidades esenciales de los materiales que pueden ser observados o medidos sin que se produzca un cambio en su estructura química. Ejemplos de propiedades físicas los tenemos en el color, el olor, el sabor, la densidad, la solubilidad, la conductividad, la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión, etcétera. Son muchos.
¿Qué significa que exista la histéresis en las propiedades físicas de los materiales? Si consideramos que la histéresis en general es el fenómeno por el que el estado de un material depende de su historia previa y que se manifiesta por el retraso del efecto sobre la causa que lo produce, podríamos decir en palabras sencillas que la histéresis en los materiales es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que la produce. Por ejemplo, tenemos el ejemplo clásico de histéresis, el más clásico y entendible y evidente de la histéresis, que se presenta cuando tenemos un material de hierro no magnetizado y que lo ponemos en contacto con un imán. El resultado es que dicho material se magnetiza y permanece magnetizado aún después de quitar el imán. Y ese magnetismo pues tardará mucho tiempo en perder su efectividad. ¿Todo en nuestro planeta y en el universo tiene histéresis? No todo tiene histéresis. Solo se presenta histéresis en aquellos eventos, fenómenos o procesos en los cuales el material, después de un tiempo, regresa a su estado original. ¿Por qué es importante para el ser humano conocer la histéresis de la materia? Bueno, eso sí es muy importante, porque conociendo la histéresis que se presenta en algunos materiales para algunas propiedades, podemos conocer la forma en que van a comportarse estos materiales en presencia de diferentes fuerzas. Y esto a su vez pues permite predecir si estos materiales eventualmente podrán sufrir algún desgaste o alguna deformación. Maestro, vamos a hacer una pausa para esta entrevista porque vamos a ir al foro a hacer algunas actividades muy interesantes con Ernesto. Una vez que ya hemos ahondado en el concepto de histéresis, vamos a hacer dos actividades. ¿Te late? Me late. La primera nos ayudará a comprender la histéresis elástica y la segunda, la histéresis electromagnética. Para la primera, vamos a necesitar los siguientes materiales: una banda elástica de látex, una cubeta pequeña, 3 objetos pesados similares, como botellas de agua o bolsas de frijoles, un lugar alto donde podamos amarrar la banda elástica. La banda elástica de látex puede ser de las que utilizas para hacer ejercicios de estiramiento. Los objetos similares pueden ser cualesquiera, siempre y cuando sean iguales entre ellos. Lo primero que haremos será poner la banda de látex y amarrarla en ese lugar fijo y alto. Puede ser un clavo en el techo o un tubo en el que puedan dejar colgar la banda. En el extremo que queda libre, vamos a atar, o en este caso colocar, nuestra cubeta. Con ayuda de la tecnología, nuestra cámara va a marcar los lugares en los que la base de la cubeta se mantiene con cada objeto que vayamos colocando. Donde se encuentra ahora es nuestra medida inicial. Una vez captado este sitio cero, vamos a colocar el primer objeto y la cámara captará el lugar a donde llega la base de la cubeta. Mira, vean cómo cambia entre el lugar inicial y con el primer objeto. Ahora vamos a colocar el segundo objeto, ¿te late? Y de nuevo vamos a decirle a la tecnología que nos marque la base de la cubeta ahora con el segundo objeto. En este caso, para que generen equilibrio, las vamos a poner así. Y finalmente vamos a poner nuestro tercer objeto. También captando el lugar al que llega la cubeta con el peso de los 3 objetos. ¿Va? Venga. Vamos a acomodar las botellas de agua para que quede muy bien centrado. Listo, ahí está. Para corroborar si nuestra banda elástica presenta histéresis, vamos a quitar los objetos y veremos si la base de la cubeta coincide con las medidas anteriores. Entonces voy a quitar el primer objeto y vemos dónde queda la base de la cubeta. Bien. Ahora quito el segundo objeto y volvemos a marcar la base de la cubeta. Nada más lo voy a acomodar tantito para que quede al centro. Bien. Y finalmente voy a quitar el tercer y último objeto.
y observamos dónde llega la base de la cubeta. Ahora que ya tenemos las mediciones, vamos a observarlas. Me late. Como podemos ver, las líneas que midieron la base de la cubeta cuando colocamos los objetos y cuando los quitamos no coinciden. Vemos que las líneas que marcaron la cubeta cuando se quitaron los objetos quedan más abajo, como resultado de que el material elástico tiene histéresis. De esta manera comprobamos que en esta banda para hacer ejercicio existe histéresis elástica. Nuestro segundo experimento será para corroborar que existe la histéresis magnética. Para esto necesitaremos los siguientes materiales: un desarmador, un bonche de tornillos o tachuelas, una bandeja con imán o un magneto. Seguramente ustedes se han encontrado en la situación en la que quieren colocar un tornillo, pero el desarmador no coincide con el dibujo de la cabeza del tornillo y se les cae. Como podemos ver en este momento, nuestro desarmador no coincide tener ninguna relación con las tachuelas. No interactúan cuando toco uno con el otro. Entonces recordemos que la histéresis consiste en que un campo magnético interactúe con un material ferromagnético para modificar sus condiciones físicas. Así que tomaremos este imán y lo frotaremos varias veces contra nuestro desarmador, como si fuéramos un carnicero que va a afilar un cuchillo. Una vez que lo hemos frotado varias veces, vamos a corroborar si el desarmador cambió sus condiciones físicas. ¿Listo? ¡Oh! Efectivamente, vemos ahora cómo las tachuelas se pegan, es decir, que son atraídos por el desarmador. Con esto acabamos de corroborar que tenemos histéresis magnética. Al inicio no teníamos un campo magnético y el material, que en este caso el desarmador, no estaba magnetizado. Luego le agregamos un campo magnético con ayuda del imán, lo que magnetizó el desarmador hasta saturarlo. Pero desde ahí, sin importar lo que hagamos con los estímulos magnéticos, el desarmador quedará con un magnetismo remanente. Tendríamos que agregarle un campo magnético negativo para quitarle esta propiedad. Además de demostrar una propiedad física de los materiales, también les hemos dado un consejo de cómo hacer para que la próxima vez que coloquen un tornillo y les cueste trabajo encajarlo con el desarmador, le proporcionen un campo magnético a este y entonces ambos objetos van a poder interactuar. Hablando de interactuar, vamos a ver la segunda parte de la entrevista con nuestro académico invitado. Vamos. Continuamos con el maestro Alfredo Velázquez Márquez. Maestro, ¿qué es la histéresis mecánica y qué relación tendría con la metrología dimensional? La histéresis mecánica comúnmente se define como la dependencia de la deformación de un material, no solo debida al instantáneo valor del esfuerzo, es decir, no solamente debida a la fuerza que se le está ejerciendo en el momento, sino también debida a la historia previa del esfuerzo, es decir, si viene de un esfuerzo anterior o viene de un relajamiento anterior. Por ejemplo, si tenemos una liga y la sometemos a cierta tensión, la liga se va a estirar, es decir, se va a alargar o, como formalmente decimos, se va a elongar. Sin embargo, para un determinado valor de la tensión, es decir, de la fuerza con la que la estamos tensionando, la elongación será menor cuando la tensión se incrementa. Es decir, si yo tengo la liga y la estoy jalando, la estoy tensionando, la elongación va a ser menor que cuando la estoy dejando de tensionar, ¿sí? Eso es principalmente. ¿Cómo se debe considerar la histéresis de materiales para la manufactura de componentes mecánicos y de componentes magnéticos? En el caso de los componentes mecánicos, cuando un material se somete a ciclos continuos de histéresis mecánica, por ejemplo, un arco, y lo estamos tensionando una y otra vez, pues sufre un desgaste o fatiga por histéresis, lo que eventualmente llevará a un punto de quiebre o de ruptura, el cual es importante de conocer. Pero por otra parte, si hablamos de un material que está sometido a una histéresis magnética, hablemos de esos materiales que se someten a histéresis magnética, que son los materiales ferromagnéticos. Y si estos materiales se someten a ciclos continuos de histéresis magnética, el material va a presentar una pérdida de energía, la cual se manifiesta en forma de calor.
ese calor va a ser emanado por los núcleos magnéticos, es decir, por el material que se está magnetizando y desmagnetizando, lo que generalmente no es deseable. Por ello es que se trata de reducir al máximo esas pérdidas, tratando de construir los núcleos con materiales magnéticos de características especiales. ¿Y cuál es tu ejemplo favorito de histéresis? Bueno, yo creo que ya lo habrán notado en las respuestas que he dado. Particularmente, mi ejemplo preferido es la histéresis magnética, ¿sí? Porque en la actualidad se utiliza bastante en las computadoras. Las computadoras utilizan materiales ferromagnéticos, utilizan en el disco duro materiales ferromagnéticos y ahí se guarda información por medio de campos magnéticos, empleando esos materiales ferromagnéticos que son elegidos con base en su ciclo de histéresis. Pues maestro, muchísimas gracias por su tiempo y por esta entrevista. De verdad creo que para todos los que están viendo este programa va a ser sumamente útil. Y no se vayan, no se pierdan la siguiente información. Este episodio de Pensamiento Matemático recibe el nombre de Histéresis en todos lados, porque, efectivamente, la histéresis es ubicua, es decir, que está en todas partes. Al inicio mencioné que está en la biología o la química y la economía, pero en realidad está en más áreas de la ciencia. Tenemos la histéresis óptica, de superconductividad, la mecánica, la de absorción o adhesión de átomos, por mencionar algunos ejemplos. La histéresis se ha empleado como modelo en trabajos que explican las congestiones vehiculares cuando se colocan o se retiran semáforos a la entrada de túneles que ayudan a agilizar el movimiento de los autos en grandes ciudades como la de Nueva York en Estados Unidos. Asimismo, se ha empleado la histéresis para comprender variables macroeconómicas como el Producto Interno Bruto, la productividad o el desempleo de una economía en específico, al conocer las interacciones que existen entre las empresas y sus trabajadores. En biología, se utiliza la histéresis para explicar fenómenos como la división celular y conocer las concentraciones de ciertas moléculas durante este proceso. También se emplea como modelo para explicar el comportamiento de los cromosomas, que son las formas en las que el ADN se compacta durante la división celular. Asimismo, la histéresis ayuda a explicar elementos del desarrollo embrionario en los organismos animales, así como nuestro sistema inmune, la estimulación neuronal de nuestros cerebros, el comportamiento de nuestros pulmones y la respiración, la vibración de nuestras cuerdas vocales o la manera en cómo interactúan los organismos en un ecosistema dado. El que el concepto esté presente en tantas áreas científicas acarrea un problema. Su definición varía dependiendo el campo de estudio, la publicación científica donde se habla de ella o del autor que trabaja con esta propiedad. Por esta razón, la comunidad científica se ha puesto a trabajar ante la necesidad de homologar el concepto o lo que se comprende por histéresis. Muchos de ellos han argumentado que deben ser las explicaciones matemáticas las que consigan este cometido, pues, como decía Albert Einstein, las matemáticas gozan de una estima especial sobre todas las otras ciencias, debido a que sus leyes son absolutamente certeras e indiscutibles. Muy bien, Ernesto. Con este episodio hemos aprendido que los objetos materiales tienen propiedades físicas, mismas que pueden sufrir modificaciones cuando se les agrega un estímulo. También aprendimos que nosotros mismos podemos ser ese elemento, de recibir un estímulo y que cambiemos y por lo tanto tenemos una historia. Y qué mejor que nuestras fotos para recordarnos esos que fuimos un tiempo pasado, ¿no, Dimara? ¿Cómo qué estímulo se te ocurre a ti que cambió una propiedad física tuya? Pues formar parte de pensamiento matemático, por supuesto. No me cabe duda que lo que ahora sé de matemáticas no solo es en términos de conceptos y de datos, sino también en esta posibilidad de pensar matemáticamente. Me gusta tu respuesta, Ernesto, y creo que la comparto, ¿eh? Diría también que pensamiento matemático ha sido mi estímulo para cambiar. Queremos que nos cuenten qué estímulos nos han cambiado a ustedes y de qué manera son distintos. Recuerden que pueden comentarnos en la sección de comentarios de YouTube o en nuestra página de Facebook. Para eso les dejamos las direcciones de estas redes sociales.
Y también recuerden que pueden regresar a este contenido y visitar otros más en nuestra página oficial y en YouTube. Nos vemos pronto. Adiós.